para ustedes durante este tiempo aquí en Canadá se cumpla. Así que bueno, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana es Lucas 11 del 37 al 54, pero vamos a orar antes. Señor, te damos gracias por tu palabra y reconocemos humildemente, Señor, que tú eres el que nos hace capaces de entender y que tu palabra tome vida en nuestras vidas y en nuestro corazón y que sea una palabra viva en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pido que hables a través de mí, que ministres a través de mí y que, Señor, yo pueda sentir la dependencia de ti. Te pido por la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Cuando salgamos de este lugar, vayamos con tu poder y con tu fuerza, llevando esa semilla en nuestro corazón, compartiendo la luz y la palabra de Jesucristo a todos aquellos alrededor de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual estamos reunidos en este lugar en esta mañana y por la cual hemos venido de todos lados de la ciudad a juntarnos aquí para escuchar la palabra es por Él, porque queremos honrar a Jesús y queremos glorificarlo a través de nosotros. Y hoy vamos a mirar en tu palabra, esta palabra que es vida, y vamos a confiar en el Espíritu Santo para que esta palabra sea vida en nosotros. Y mientras leemos este pasaje, vamos a ver, para empezar a ver si terminamos, porque es un pasaje grande y tenemos poco tiempo, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla a través de este pasaje. Yo creo que a todos nosotros nos gustaría que Jesús fuera parte de la congregación. De hecho, en aquellos tiempos se podía ver cómo Jesús tenía compasión por los necesitados y trabajaba el Espíritu Santo a través de él. Él era esa clase de persona que todos los líderes religiosos quisieran tener en su iglesia. Era un modelo a seguir para que la gente aprendiera de él. Los líderes religiosos de esos tiempos deberían haber estado bien emocionados de ver a Jesús unirse a su iglesia. Era el judío perfecto. Sin embargo, ellos no estaban muy emocionados de tener a Jesús porque habían reemplazado la palabra de Dios por sus propias enseñanzas, por sus propias reglas, y habían hecho a un lado las enseñanzas del Señor por las enseñanzas del hombre. Estaban intentando hacer lo que solamente el Espíritu Santo podría hacer y no estaban permitiendo que el carácter y la naturaleza de Jesús o de Dios se formara en ellos. Lo que Jesús estaba enseñando los hacía ver mal en comparación a lo que ellos realmente estaban haciendo. Los líderes religiosos empezaron a enseñar bien, pero se empezaron a desviar. Lucas 11:37 nos dice: luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Jesús ha estado enseñando y de pronto un cierto fariseo que aparentemente ha estado escuchando las enseñanzas de Jesús le invita a comer. Lo invita al almuerzo después de la iglesia, después del servicio. Y tal vez él quería conocer a Jesús mejor. Este hombre parecía que tenía un deseo de conocer mejor a Jesús o de tener cierta hospitalidad con Jesús, pero en realidad estaba buscando una oportunidad para examinar a Jesús en privado, con el propósito de encontrar alguna falta que pudiera usar en contra de él. Recordemos que muchos
de los fariseos y los líderes religiosos eran enemigos de Cristo y estaban buscando alguna debilidad en Jesús para usarla a su conveniencia. Pero Jesús no iba a ir ciegamente a caer en esta trampa. Él fue con sus ojos puestos en Dios, buscando una oportunidad de exponer su debilidad y su pecado. Jesús estaba en perfecta comunión con el Padre y Él estaba dependiendo del Señor que lo guiara, escuchando la voz del Padre. Estaba en comunión con el Señor. Y si nosotros también estamos en comunión con el Señor, vamos a descubrir que nosotros también podemos estar preparados para triunfar en aquellas situaciones que el enemigo ha planeado en nuestra contra. Jesús no iba a caer en esta trampa, sino que Dios iba a usar esta oportunidad para enseñar a los enemigos. Lucas 11:38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El acto de lavarse no solo era para quitar los gérmenes y la suciedad de las manos, sino que también era una práctica religiosa que se practicaba por los líderes judíos y siempre se tenían que lavar religiosamente las manos. Era un código de conducta, era la etiqueta del momento. Era un ritual, pues. Y todo el mundo esperaba que al ser invitado a comer, los invitados se lavaran las manos. Era una cosa que se hacía. Si se lavaban las manos, significaba que eran parte del grupo, que eran parte de este ritual. Por eso, esta ceremonia de lavarse las manos no era nada más algo simple como lo que hacemos hoy en día, sino que era un ritual. Y cuando Jesús no hizo este ritual, bueno, los comentarios empezaron a surgir entre los fariseos. Y aquí está la trampa, aquí empieza todo. Pero a partir de esta reacción que Jesús ya había anticipado, Jesús tiene algo que enseñarles. Verso 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiadlo de fuera del vaso y del plato. Bueno, a través de la ceremonia se limpia uno por fuera. Pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Los fariseos habían puesto mucha importancia en el ritual externo y en las acciones religiosas, pero no le daban importancia real al Señor o a la gente alrededor de ellos. Ellos le daban prioridad a cosas que no tenían sentido. La mayoría de los rituales no tienen ningún beneficio práctico, ni para nuestras vidas espirituales, ni para las demás personas. Piensen en ello. ¿Quién se beneficia? Solamente te hace ver religioso, pero generalmente no tienen impacto en el corazón de las personas. Estas cosas no tienen como propósito llevar tu atención hacia Dios. Los motivos y las vidas de estos fariseos eran precisamente lo opuesto de lo que ellos trataban de demostrar a la gente con sus acciones. Y tristemente esta es la realidad para muchos pastores, sacerdotes, líderes religiosos, músicos y líderes de iglesias de hoy. En realidad, no es muy diferente a lo que sucede hoy en día.
Estos fariseos no representaban a Dios. Y Jesús por eso estaba molesto, porque Jesús tenía una pasión por la palabra de Dios. Él tenía una buena reputación. La gente sabía que al estar con Jesús iban a conocer a Dios de la manera correcta. Pero el hombre busca solamente las apariencias, es lo único que puede ver. Pero Dios puede ver el corazón. Mateo capítulo 15, del verso 7 al verso 9, dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta mañana alguien ofreció una expresión del corazón, una alabanza al Señor, y yo aprecio mucho eso, porque eso es lo que Dios está buscando, el corazón. La verdadera adoración expresa el corazón hacia Dios, porque las acciones de afuera que el Señor realmente disfruta son aquellas que salen del corazón, de un corazón lleno de amor y de gozo para Dios. Es lo que hay en tu corazón lo que debe de motivar tus acciones externas. Pero si solamente es una apariencia y no hay nada en la realidad en tu corazón, Dios odia eso. Ahora quiero preguntarles, ¿nuestra fe o nuestra religión realmente impacta nuestra vida interna? Y entonces tienes un motivo para mostrarle al mundo. Tu religión y tus motivos, tus acciones muestran tu amor incondicional hacia el mundo que necesita escuchar de Dios. ¿O eres como los fariseos que Jesús condenó, que solamente es una forma religiosa externa, solamente es apariencia? Lucas 11:41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. El verdadero acto de dar es dar libremente, sin esperar nada. Es solamente para el beneficio de los demás. Pero la religión se enfoca en los rituales externos, en las supersticiones y en el comportamiento que te hace parecer espiritual, que te hace ver que hay algo dentro de ti que realmente no hay. Este verso literalmente se puede traducir como lo que realmente está dentro de ti es lo que te puede limpiar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos dentro de nosotros que podemos dar? Pues es precisamente el amor de Dios. Jesús está enfatizando aquí la importancia suprema de lo que hay dentro de nosotros. Cuando lo que está dentro de nosotros es correcto, cuando la motivación de lo que haces viene realmente de un amor de Dios que está en ti, entonces lo que procede hacia afuera proviene de una pureza interior y es una bendición para otros. Y no es algo que solamente te haga ver bien, sino que va a impactar a la gente, va a cambiar a los que están siendo bendecidos. Verso 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza. Son las especies que tú encuentras en tu cocina, la menta y la ruda. Y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que Jesús está diciendo es: ay, me dan lástima.
porque ustedes van a estar en problemas. Jesús está viendo al futuro. El juicio que viene para ellos va a ser tremendo y Jesús les tiene lástima. Todas estas cosas que ellos estaban haciendo se están apilando, se están amontonando para el día del juicio en su contra. Porque ellos, para diezmar, buscaban el peso exacto y eran meticulosos para buscar las especias y las hortalizas y todo lo que necesitaban diezmar y daban el diezmo de todas estas cosas muy meticulosamente, pero ellos estaban ignorando las cosas más importantes, como tratar a los demás justamente, ignoraban el amor de Dios, que era el más grande de los mandamientos, pero eso sí, diezmaban hasta lo último de las especias de la cocina. En pocas palabras, si lo que hacemos, si nuestros actos religiosos no reflejan lo que hay en nuestro corazón, el amor ágape del Señor, entonces todo lo que hagamos es inútil. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todas estas actividades religiosas, sin esa motivación de amor, no es nada, no tiene sentido. Lucas 11:43, Jesús continúa diciendo: ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas. Los asientos más importantes en las sinagogas, que era el lugar donde se reunían los judíos, se congregaban a alabar a Dios, eran precisamente los de enfrente, eran unos asientos especiales y en muchas reuniones religiosas hay estos lugares especiales, estos asientos de honor, pero esto no viene de la Biblia. Los fariseos amaban ser vistos por los demás. Querían que les mostraran honores especiales, los mejores lugares de enfrente, donde todo mundo pudiera verlos. Pero fíjense lo que dice la Biblia en Santiago acerca de estos lugares de honor. Santiago capítulo 2. Algunas de estas cosas son solamente tradiciones y rituales, pero no tienen nada que ver con la instrucción y la dirección de Dios. Muy a menudo, de hecho, contradice la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allá, de pie, o siéntate aquí, debajo de mis pies, ¿no están haciendo distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? El punto aquí es que en Cristo todos somos hermanos y hermanas, estamos en el mismo nivel. Sí, tenemos diferentes roles, diferentes funciones, pero no tenemos una jerarquía mayor, unos más que otros. Un servidor real del Señor no está buscando sentarse en un lugar de honor, sino que está
contento, sirviendo a otros que necesitan ayuda, poniendo a los demás en un lugar más especial que él mismo. Pero los fariseos, no, ellos querían los lugares especiales y que los saludaran en las plazas, que le dijeran, hola, ¿cómo estás? No, eso no era suficiente para ellos. Ellos querían un saludo que les diera reconocimiento a su estatus de fariseo. Ellos querían un reconocimiento especial. Era una expectativa orgullosa y arrogante la que ellos esperaban, ser tratados diferentes, ser mejores que la persona común. Y Jesús condenaba esta actitud, que era muy común entre los líderes religiosos. Mateo 23, del 6 al 12. Jesús está enseñando lo mismo. Y está hablando acerca de los mismos fariseos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas y que los hombres los llamen rabí y rabí. Cuando yo estaba en el colegio, en el seminario, la mayoría de los maestros esperaban que les llamaran de acuerdo a su título de estudios. Por ejemplo, si tenían un doctorado, querían que les llamaran doctor. Si eran profesores, pues profesores. Y no era correcto que le llamaras doctor a alguien que nomás era profesor y viceversa. Y en muchas iglesias, los pastores les llaman pastores. A los pastores se le tiene que llamar pastor. Bueno, si tú lo haces porque tú quieres mostrar respeto, está bien, yo no me opongo si alguien me llama pastor a mí. Pero yo no le digo, por ejemplo, a mis amigos, carpintero Gary o mecánico fulano. No, yo no hago eso. Porque entonces a mí me dicen pastor Ron, porque es una tradición. Ahora, no estoy diciendo que está mal. Si ustedes me llaman así, no importa, a mí no me importa, pero porque lo hacemos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Pero vosotros no queráis que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. El Cristo y todos vosotros sois hermanos. Significa que todos somos iguales. Nadie está encima de otro. El punto aquí es que en el cuerpo de Cristo todos somos iguales. No tenemos que buscar un título, un lugar especial de honor. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús está hablando aquí que no puedes llamar Padre en el contexto religioso, porque solamente uno es tu Padre. Y no le puedes llamar Maestro, porque solamente uno es tu Maestro. Verso 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido por Dios. ¿Qué de esos conciertos cristianos que promueven la superestrella de la alabanza de moda? Esta gloria se enfoca en aquellos hombres llamados superestrella del momento, cuando deberían de estar alabando a Dios. Hay de aquellos que aman estos honores, porque solamente a Dios debe de ser la honra y la gloria. Nosotros debemos menguar para que crezca Dios en nosotros, y esta es nuestra actitud como cristianos. Verso 44 de Lucas 11. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bajo la ley ceremoniosa de la limpieza, para venir al templo, la gente tenía que lavar su cuerpo y tenía que haber una limpieza ceremonial, porque si no era así, la gente se clasificaba como gente inmunda o impura y no podían participar en las actividades de alabanza del templo porque no se habían limpiado. Y entonces, si la gente no era limpia de esa manera, de manera ceremonial, la gente tenía que poner su distancia. Y si tú pisabas sobre una tumba claramente marcada, pues eso te hacía impuro. Pero si accidentalmente habías entrado en contacto con esto, pues también eras impuro, pero no estabas condenado por ello porque había sido un accidente. Aquí el problema es que si caminabas sobre una tumba que no estaba marcada y sin saberlo, tú te habías convertido en una persona impura y no podías ir al templo. Irónicamente, estos líderes religiosos son comparados aquí como personas inmundas. No se pueden acercar a Dios porque están impuros. Esta influencia que estos líderes tenían sobre la gente era una influencia corrupta. Y muy a menudo lo vemos hoy en día. Hay líderes que están desviando al pueblo. Cuando la gente se pone bajo la influencia de estas personas o bajo sus enseñanzas, deseando conocer a Dios mejor, no saben que están caminando cada vez más lejos de su relación con Dios. Verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Uno de los escribas o intérpretes de la ley, maestros de la ley, era lo mismo. Y estos eran amigos de los fariseos. Y aquí se está quejando y dice, bueno, esto como que también nos queda a nosotros. Estos comentarios son insultantes para nosotros. Pero Jesús, en lugar de disculparse, les dice, ustedes también están dentro de lo mismo. Verso 46. También hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Las cargas que la gente tenía que llevar en esos tiempos con tradiciones, rituales, reglas, que habían sido creadas para que la gente no pudiera quebrar ninguna de ellas. Sin embargo, no podían. Estas leyes eran como bardas protectoras que, según ellos, ayudaban a la gente a no romper los mandamientos, quebrar los mandamientos. Pero las reglas nunca van a evitar que tú no cometas pecado. Las reglas no van a hacer que vivas una vida perfecta. No, lo único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Él es el que evita que peques. Ya no era la palabra de Dios la que se enseñaba, eran las tradiciones lo que se enseñaba. Ya nos enseñaba la necesidad de Dios en la vida de la gente. Y es muy común hoy en día que muchos pastores enfatizan prácticas completamente contrarias a la Biblia, enseñan cosas que
enseñan cosas que ya no tienen énfasis en el Espíritu Santo ni en la Biblia, sino en técnicas y en cosas, pasos para alcanzar esto y lo otro. Pero eso no sirve. No servía para los fariseos y no sirve hoy en día. Así que tengan cuidado de estas enseñanzas que no vienen de la Biblia. ¿Qué está citando tu pastor? ¿El libro este o el libro aquel o la Biblia? Ahora, hay lugares para las tradiciones. No estoy diciendo que las tradiciones son necesariamente malas, siempre y cuando no se les dé un valor espiritual. ¿Eres considerado como un mal cristiano si no sigues cierta tradición? Por ejemplo, Jesús fue criticado por no celebrar el ritual de lavarse las manos. Ay, Jesús no se lavó las manos. Pero, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos hoy? ¿Cómo te vas a vestir, por ejemplo, para la iglesia? Bueno, no hay una definición bíblica específica para vestirse para la iglesia. Solamente dice que hay que hacerlo con modestia. ¿Qué acerca del estilo de música que se toca en la alabanza? Pues no hay palabra acerca de esto. Es solamente una tradición. Se hace así o de este otro modo. Se estima que los líderes religiosos habían hecho en aquella época unas 6,000 leyes, una encima de la otra. Y era totalmente imposible que los judíos de aquel tiempo vivieran perfectamente sin quebrantar la ley de alguna manera. Qué tragedia cuando los líderes de una iglesia crean más problemas para la gente que ya tienen problemas de por sí en su vida. Nuestro rol es mostrarles al Salvador a la gente continuamente, mostrarles esa forma de escapar del pecado, mostrarles la fuente de alivio, de libertad del pecado y de la ley. Libertad de las ataduras del pecado. Eso es lo que necesita la gente. Oh, Señor, no permitas que yo añada más a los problemas de la gente. Úsame para mostrarles el camino a la libertad. Miren nuevamente lo que Jesús está diciéndoles en el verso 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, y ustedes ni aun con un dedo las tocan. Verso 47. Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres, porque a la verdad ellos los mataron. Y ustedes edifican sus sepulcros. Jesús no estaba diciendo que los escribas y los fariseos personalmente fueron responsables por la matanza de los profetas del Antiguo Testamento, sino que ellos no eran diferentes de aquella generación que había matado a los profetas. Sus corazones no habían cambiado. Y de hecho, eso se comprobó con el crimen, con el peor crimen de la crucifixión de Jesucristo, porque lo rechazaron. Públicamente honraban a aquellos hombres de la Biblia, pero se rehusaban a creer o seguir sus enseñanzas. Verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Jesús no está citando la Escritura.
porque no vas a encontrar estos versos en el Antiguo Testamento, sino que es una palabra profética que el Espíritu Santo le está hablando a Jesús y que fue cumplida en el libro de los Hechos. Lo podemos ver. Estos líderes religiosos tenían todas las escrituras, habían estudiado a todos los profetas, conocían la palabra de Dios, pero rechazaban estas enseñanzas y preferían vivir a su manera. Por eso es que ellos eran también culpables. Por eso es que Jesús les dice lo que les dijo en el verso 52, y hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Finalmente, los escribas estaban robando a la gente el conocimiento de la palabra de Dios, porque ya no enseñaban la palabra de Dios, sino las tradiciones. Y era de por sí malo que ellos no estaban entrando en el reino de Dios. Y para hacer peor la cosa, estaban evitando que las demás personas entraran, porque no les explicaban la palabra y no les autorizaban leer la palabra. Hermanos y hermanas, quiero que sepan que Dios puede y Dios va a hablar muy claramente a través de cualquier idioma en que esté la Biblia. Puede ser inglés, español, francés, lo que sea. La llave del conocimiento es la combinación del conocimiento de las Escrituras y la dependencia del Espíritu Santo para dar entendimiento. Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los escribas y los fariseos tenían las Escrituras, pero no tenían el temor de Dios, no tenían el Espíritu Santo, porque eran personas malvadas. Y a causa de estos líderes malvados, la gente no podía entender las Escrituras. Y cuando le quitas esto a la gente, no pueden entender lo que Dios ha escrito. Así que nosotros leemos la Biblia, enseñamos la Biblia y oramos para que el Espíritu de Dios nos ayude a entender. Y cuando leamos la Biblia, tenemos que leer para que el Espíritu Santo nos traiga ese entendimiento y para que lo que estamos leyendo sea vida para nosotros. Es de mucha ayuda y es necesario que nosotros tengamos un corazón obediente a Dios. Algunos de los mejores maestros de la Biblia que he conocido son hombres y mujeres que han aprendido la verdad de la palabra de rodillas a través de las batallas de la vida. Ellos han sido personas que han sido enseñadas por el Espíritu Santo, no por el hombre. Las formas religiosas externas son muertas y traen muerte a los demás. Pero el Señor tiene palabra viva. Señor, enséñame, guíame, dirígeme por tu Espíritu. Porque todas esas formas religiosas solamente pueden traer muerte a los demás. Lo que cuenta es el corazón que sigue al Señor. Y lo que emociona al Señor es lo que emociona también a nosotros. Cuando nosotros vemos a alguien en fuego por el Señor Jesús y confían en el Señor, es simple en su enfoque, en su fe, eso emociona, eso nos deleita y deleita el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Oh, Señor, líbranos de todas las formas externas de la religión y enciende nuestros corazones en pasión por Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y mientras terminamos
Les voy a pedir a los equipos de oración que pasen. Vamos a orar unos por otros y vamos a pedirle al Señor Jesús su dirección. Porque estamos guiados por la carne. Y la carne siempre nos va a hacer desviarnos hacia la religión. Pero Señor, te pedimos que nos dirijas en el camino de la justicia, que nos guíes en tus caminos y que muevas nuestros corazones. Que hagas que estas reuniones sean reuniones guiadas por el Señor. No solamente una muestra religiosa, sino que podamos deleitarnos en el Señor y en la maravillosa gloria del Señor Jesucristo, deleitándonos en el Señor, quien ha creado todas las cosas. Señor, llena nuestros corazones con asombro, llena nuestro espíritu con tu amor, Señor. Oramos para que tú, Señor, enciendas nuestros corazones con tu Espíritu Santo, que nosotros podamos emocionarnos por ti y proclamar unos a otros al mundo la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual y nuestra fuente de entendimiento. Señor, te necesitamos y oramos para que tú, Señor, nos ayudes a crecer en un simple discipulado y no en una religión muerta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.